José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Ricardo, un gusto hablar con ustedes. ¿Todo bien? Todo muy bien, por suerte, preocupado nomás por la situación tanto de cómo avanza el virus por estos días como por cómo avanza la crisis económica. ¿Qué viene en la economía, José, teniendo en cuenta las últimas novedades, este bloqueo que pretenden hacer los bonistas a través de no haber llegado a un acuerdo con el gobierno nacional, el acuerdo con el Fondo Monetario, la emisión, la inflación, los niveles de pobreza, todo lo que va a dejar un poco la pandemia, ¿no? Sí, respecto de esta posición de los bonistas y la del gobierno, que parecen irreductibles, yo creo que en algún punto se van a terminar acercando y van a terminar acordando. Las diferencias son muy chicas en términos de plata, en términos de cuestiones jurídicas, de cláusulas jurídicas. Me parece que el gobierno tiene predisposición para ceder y para adaptarlo a lo que los bonistas están pidiendo, que por otra parte suena racional, digamos, para los títulos que se están reestructurando. Así que yo creo que estamos en zona de arreglo, estamos en los últimos días, los tironeos van a estar, las posiciones irreductibles se van a tratar de mantener hasta el último, pero bueno, en algún momento hay que mostrar las cartas y me da la sensación de que podría llegarse a un arreglo. Esperemos que se llegue a un arreglo porque es una condición necesaria, aunque no suficiente, para lo que viene, ¿no? Para esta post-pandemia, si a partir de que la pandemia termine y el aislamiento también permita volver a la actividad no normal como antes de la pandemia, porque eso va a costar un tiempo, pero una actividad un poco más normal que la que tenemos hoy, que claramente no alcanza para generar el nivel de actividad que necesita la economía argentina. Así que el tema de la deuda, esperemos que se logre solucionar. Después quedan muchísimos desafíos más. Vos planteabas recién la pobreza. Claramente todos vamos a estar más pobres, todos vamos a estar más pobres después que termine este aislamiento y esta cuarentena, y que la pandemia ya haya dejado de ser un acecho al tema de salud. Pero hay algunos que lamentablemente van a estar por debajo de la línea de pobreza, y esto se calcula ya entre un 45 y un 50%, lo cual es alarmante. Tener una Sí, sí. sociedad que tenga, como la Argentina, que tenga 50% de pobres, nos debería avergonzar a todos y lo debería estar haciendo reflexionar al gobierno sobre la necesidad de contar con un plan que, más allá de estas 60 medidas que el presidente ha dicho que va a anunciar esta semana y que todavía no lo ha hecho, me parece que lo que hace falta es tener un plan que sea consistente, un plan que sea, cuando digo consistente, es consistente desde el punto de vista de la política monetaria y de la política fiscal, y que además sea entendido por los agentes económicos y compartido por los agentes económicos, de tal suerte que tratar de disminuir la incertidumbre. Porque la incertidumbre que genera la pandemia, sumada a la incertidumbre que genera la crisis económica como consecuencia del aislamiento, sumada a la incertidumbre de que no sabemos qué va a pasar o qué piensa hacer el gobierno en los próximos meses, la verdad que inmoviliza aún a los que tienen capital para invertir o los que tienen ahorro para llevar a una entidad financiera. Hoy en día están preocupados todos, empezando por los que menos tienen, siguiendo por los que perdieron su trabajo, y obviamente es una preocupación sublime ambos problemas. Pero después está preocupado el que tiene la suerte de tener algún ahorro porque no sabe cómo defenderlo y tal vez le llevó toda una vida juntarlo. Está preocupado el empresario que no sabe si va a poder soportar lo que queda de la cuarentena o de este aislamiento social, y va a poder mantener su empresa también, a veces de varias generaciones, abierta. Está complicado aquel que tiene inversiones para hacer porque no sabe si conviene hacerla en Argentina o decididamente se va a otro país de la región que ofrece mejores condiciones macroeconómicas, más estabilidad, mejor tasa de interés, menor presión tributaria, leyes laborales un poco más flexibles. Digo, la verdad, Ricardo, que la situación está complicada y con muchísima incertidumbre para todos, y lo que se necesita es un gobierno que claramente marque señales que tranquilicen. Mire, el Guzmán permanentemente habla de tranquilizar la economía. En su discurso inicial lo que quería era tranquilizar la economía, y pues no la tranquiliza cuando dice que va a poner impuestos nuevos. Ahora está diciendo que va a hacer una reforma tributaria para tratar de darle más equidad al sistema. Nadie sabe cómo es la reforma tributaria. Se va a reformar la justicia, nadie sabe si esa reforma de la justicia
digamos, pretende los objetivos que todos aspiramos a que la justicia sea modificada para que realmente brinde justicia y tranquilidad y seguridad jurídica tanto a las personas como a las empresas, y que el clima de negocio, la propiedad privada, las libertades y demás estén protegidas. Así que, digo, hay muchos anuncios muy profundos que claramente no tranquilizan la economía. Y con esto te cierro un solo ejemplo. Hoy, el sistema bancario nunca estuvo tan líquido como ahora, una liquidez superior al 65%, es decir, le sobra la plata a los bancos depositada, y los depositantes tienen miedo de llevar la plata a los bancos. Y los depositantes te consultan, che, ¿podrá venir un corralito? Cuando técnicamente no hay ninguna cuestión objetiva para que la gente tenga ese miedo, porque no es la situación del 2001. Claro. Pero la preocupación de la gente está, y el gobierno, o el Banco Central en este caso, no ha tenido la capacidad de comunicar tranquilidad a los ahorristas, y así comenzaron sacando los depósitos en dólares, donde se fugaron más de 20.000 millones, pero no es que se fugaron al exterior, se fugaron a las casas, a los colchones, a las cajas de seguridad, de plata que podría estarse prestando y generando el efecto multiplicador del crédito. Y por otro lado, ya la gente comienza a temer por los depósitos en pesos. De nuevo, no hay ninguna cuestión objetiva para tener esa preocupación. Pues la tienen, y si la tienen, entonces esto es un alto componente político que el gobierno podría brindar las tranquilidades necesarias para que esa gente deje sus ahorros ahí, y a su vez permita que esa plata se canalice a lo que va a venir, que es un esfuerzo muy fuerte que va a haber que hacer para volver a reactivar la economía, con préstamos a tasa blanda para la producción y con préstamos para el consumo. Claro, vos has dado en la tecla muchas cosas, o sea, prácticamente me ha sacado todas las preguntas, pero digo, hay un hecho puntual que lo que vos te referías, es la tranquilidad que debe generar el gobierno, y es muy difícil generar tranquilidad cuando el presidente dice, no, yo no creo en los planes económicos, no tengo un ministro, no tiene un ministro de Economía concretamente serio y responsable que se encargue precisamente de la economía diaria o de la macroeconomía, sino un negociador de la deuda como es Martín Guzmán. Y no hay seguridad jurídica teniendo en cuenta todo este espanto que se viene realizando para tratar de alguna manera de eludir las responsabilidades judiciales que tiene precisamente la vicepresidenta y otros hombres del movimiento kirchnerista del pasado. Es decir, me da la impresión de que tampoco se genera tranquilidad por parte del gobierno con estas dudas, estas contradicciones y estos avances concretamente hacia la justicia. Sí, yo creo que la seguridad jurídica es una gran preocupación que tenemos los argentinos históricamente, y cuando en medio de una pandemia como la que estamos viviendo, en medio de todas las preocupaciones en la economía mundial, ya no te diría solamente Argentina, sino en la economía mundial, respecto de cuándo puede llegar a terminar esto y cómo puede llegar a terminar esto, me parece, yo no soy un analista político, no soy un analista judicial mucho menos, pero me parece que no es el mejor momento para introducir una cuestión de una incertidumbre más, digamos. Me parece que la economía argentina, y lo hablo netamente desde el punto de vista económico, tiene demasiadas incertidumbres con la pandemia, con la emisión tremenda que está haciendo el gobierno para saber cómo el gobierno piensa después quitar todos esos billetes que esté emitiendo, una incertidumbre muy grande con la caída de los recursos tributarios, y por otro lado con la presión tributaria que existe en Argentina, que asfixia a las empresas. Digo, la verdad es que tenemos demasiadas preocupaciones e incertidumbres como para seguirle agregando. Me da la sensación de que la reforma judicial es algo deseable para todos los argentinos, pero no debiera ser una reforma judicial que hoy esté en el centro de la escena y, como que decís vos, sin tener claridad de cuáles son los objetivos últimos. Yo creo que el presidente debe tener buenas intenciones, pero también creo que dentro del gobierno hay aspiraciones para solucionar algunos problemas judiciales que pueden tener algunos integrantes del gobierno. Con lo cual, una reforma judicial debiera estar planteada para que se empiece a aplicar, para que no tenga impacto económico de acá a varios años. Es decir, hacer una reforma hoy que no impacte hoy, sino que impacte de acá a varios años. Y bueno, tal vez podría ser, pero te repito, me da la sensación que el gobierno tendría que, así como privilegió la vida por sobre la economía y nos exigió una cuarentena
muy severa que protegió muchas vidas, pero que generó muchas muertes de empresas y de puestos de trabajo, asimismo debiera hoy privilegiar la economía por sobre algunos otros intereses. Y en este caso, digo, sobre una reforma judicial, probablemente el gobierno le alcanzaría con desarrollar un buen plan, más de que el presidente no acuerda con tener un plan, pero bueno, desarrollar las medidas que él dice aplicar para cumplir los objetivos que tenía. Recordemos que llegamos, cuando el gobierno llegó con la promesa de levantar persianas, y la verdad, de empresas digo, y la verdad que la pandemia le obligó a bajar muchas persianas. Entonces digo, me da la sensación, Ricardo, que debiera el gobierno priorizar cómo vamos a hacer para salir de esta crisis tan profunda que no alcanza con más Estado. O sea, el Estado puede ayudar con gasto público, digamos que obviamente no tiene cómo financiarlo si no es con emisión, pero con gasto público, como dicen, con los municipios, con las provincias, con la nación, pero no le alcanza solo con eso. Tiene que sí o sí reactivar el sector privado, que es el que genera, digamos, puestos de trabajo con alta productividad. Y esto todavía no se ve, esto todavía no se conoce, y esto no se puede garantizar solo con préstamos al consumo a 12 meses, porque hay una mala noticia en esto de seguir dando préstamos al consumo. La capacidad de crédito de la gente se agota. Cuando vos das un préstamo a tasa cero y como un periodo de gracia grande, lo que le haces es irle quitando capacidad de endeudamiento a la gente porque ya está muy endeudada. Entonces, digo, el nivel de endeudamiento de la familia argentina está aumentando, y esto va a ser un escollo a la hora de pensar en reactivar el mercado interno con créditos. Pues sabés que es un aspecto importantísimo esto. Yo recién hablaba con el contador Ayaza y digo, hay otro dato significativo, estábamos hablando precisamente de este tema, que hay que tener en cuenta, y es el factor psicológico que deja precisamente la pandemia en cada una de las familias, es decir, las restricciones que evidentemente ya tiene en este momento y que evidentemente se van a consolidar en el futuro, habida cuenta de la verdadera situación que va a tener el país y las mismas familias, en función de tenga o no tenga empleo quien está al frente de esa familia, es decir, y el consumo. Entonces, la pregunta es, ¿quién de este 50% ocioso que tiene la industria se va a animar a producir en cantidad especulando con la posibilidad de consumo? ¿Cómo reactivás la pequeña y mediana empresa con algún tipo de posibilidades teniendo en cuenta la verdadera situación que está pasando la economía? Son hechos que por lo menos desde el gobierno no hay señales concretas, ni tampoco planes definidos para poder tranquilizar en este aspecto, ¿no? Claramente, Ricardo, digamos, si vos charlas con gente vinculada al comercio, te va a decir que hay problemas para abastecerse. Vos decís, che, pero en plena crisis, donde no se vende nada, y hay algunos proveedores que prefieren no entregar mercadería a entregar una mercadería que después no sabe si la va a poder cubrir. Claro. Y hay empresas como todas las vinculadas a las cuestiones de cerámica, que necesitan el prendido de hornos, que hasta por lo menos la semana pasada no lo estaban prendiendo porque no sabían si se justificaba volver a prender los hornos, con lo cual todos estos insumos para la construcción que en algún momento van a ser necesarios, hoy todavía no están produciéndose. Así que me parece que hay demasiados desafíos de nuevo en tratar de articular medidas, si no le querés llamar un plan, medidas para que el sector productivo no se siga deteriorando, para que el entramado productivo no se siga achicando y que permita ser, digamos, el punto de partida para luego aplicar políticas de tipo de incentivos fiscales, de financiamiento, de las que el gobierno esté pensando para volver a reactivar la economía, tanto con consumo interno, que va a quedar muy deprimido, porque no solamente mucha gente está perdiendo, digamos, su trabajo, lo cual es tremendamente lamentable y con secuelas sociales muy fuertes, sino que además los que tienen la suerte de mantener el trabajo están viendo erosionar sus ingresos como consecuencia de la inflación y como consecuencia, obviamente, de que no hay paritarias y que los sindicatos, con muy buen criterio, apoyan, digamos, la mantención de la fuente laboral por sobre la recuperación del salario.
pero se está generando un atraso en ingresos importantes de los sectores que logran mantener el empleo, que va a ser difícil después reactivar el consumo. Así que el consumo interno, digamos, con algunas dificultades por la caída del poder de compra de los salarios y por la pérdida de empleo, y por otro lado, un mercado internacional al cual aspiramos, que si bien es cierto, nosotros tenemos ventajas competitivas en todo aquello vinculado a la agroindustria, pero que una exportación que está bastante primarizada, es decir, exportamos bienes primarios más que bienes con valor agregado y que difícilmente sea la solución para generar el empleo que se necesita en un mundo que a su vez va a aumentar la competitividad porque todos los países van a tratar de ganar mercados. Obviamente el desafío que tenemos nosotros de reactivar la economía lo van a tener todos los países porque todas las economías han visto caer su nivel de actividad y su Producto Bruto. José. Así que hay muchos... Sí, perdón. No, cerra, por favor. No, digo, hay muchos desafíos entonces desde lo macroeconómico, pero también desde lo microeconómico para tratar de mantener a las empresas con vida, digamos, a mantener el entramado productivo que ya está muy golpeado, para que en los meses que queden, hasta que comience una recuperación un poquito más vigorosa, no terminen muchos desalentados bajando del todo la persiana, ¿no? Y perdiendo puestos de empleo.